Hay historias que no empiezan con un grito. Empiezan con una buena intención. Porque el problema nunca es el monstruo. El problema es el hombre que está convencido de que está haciendo lo correcto. Esta historia no trata de locura. Trata de lo que alguien estuvo dispuesto a borrar para eliminarla. Lo que estás a punto de escuchar fue escondido durante años. No porque no funcionara, sino porque funcionó demasiado bien. Bienvenido a Noctaria RS, donde la cura puede ser peor que la enfermedad. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Porque aquí, nada es lo que parece. Ponte audífonos y escucha con atención. Porque esto apenas comienza. Hay un tipo de historia que me pone más nervioso que los fantasmas, que los asesinos, que las casas embrujadas. Me pone más nervioso la historia del hombre que tenía buenas intenciones. Porque el asesino sabe que es un asesino. El monstruo sabe que es un monstruo. Pero el hombre de buenas intenciones se mira al espejo todos los días y ve a alguien que está haciendo lo correcto. Y eso, te lo juro, es mucho más aterrador que cualquier otra cosa. Lo que voy a contarte ocurrió, según los documentos que encontré, entre 1987 y 1993 en un hospital psiquiátrico en las afueras de Múnich, Alemania Occidental. Se llamaba Klinik Waldhausen, que traducida al español sería algo como Clínica Casa del Bosque. Era un lugar respetable, fundado en los años 40, con capacidad para 120 pacientes y un personal de casi 80 personas entre médicos, enfermeras y personal de apoyo. Durante décadas fue un hospital ordinario. Ordinario en el sentido de que tenía resultados ordinarios. Sus tasas de recuperación estaban en línea con el promedio europeo de la época. Sus métodos eran los estándar. Sus pacientes, muchos de ellos con esquizofrenia severa, trastorno bipolar grave o psicosis crónica, vivían y morían dentro de esas paredes con el tipo de mejoras modestas y recaídas frecuentes que caracterizan a esas enfermedades. Entonces llegó el doctor Klaus Brenner. Y en 3 años, la tasa de recuperación del Klinik Waldhausen pasó del 32% al 100%. 100%. No el 98%. No el 99%. Exactamente el 100%. No hubo un solo paciente que no mejorara. No hubo una sola recaída documentada. No hubo un solo caso de regreso a la psicosis activa en ninguno de los pacientes que pasaron por el protocolo del Dr. Brenner. La comunidad médica internacional habló de milagro. Hablaron de genio. Hablaron de revolución. Nadie preguntó, al menos no públicamente, cuánto de cada paciente había tenido que desaparecer para que eso fuera posible. Voy a contarte lo que encontré. Klaus Brenner nació en Stuttgart en 1944. Su madre era maestra de escuela primaria y su padre era farmacéutico. Creció en una Alemania que todavía estaba procesando la devastación de la guerra y que intentaba reconstruirse sobre la idea de que la ciencia, la razón y el progreso eran la respuesta a todos los males del pasado. Fue el mejor estudiante de su generación en la Universidad de Heidelberg. Sus profesores hablaban de él con ese tipo de admiración que los académicos reservan para los alumnos que lo superan. Se graduó de medicina con mención de honor. Publicó su primer artículo de investigación a los 25 años, en una revista de neurología austriaca, sobre la plasticidad del tejido cerebral en pacientes con lesiones frontales. El artículo fue citado 32 veces en su primer año de existencia, lo cual en ese momento era un número extraordinario para un investigador tan joven. A los 31 años obtuvo una beca de investigación que lo llevó a la Universidad de Harvard, en Boston. Pasó 4 años ahí, trabajando en el departamento de neuropsiquiatría bajo la supervisión del Dr. Leonard Ashworth, uno de los neurocientíficos más respetados de los Estados Unidos en esa época. Fue en Harvard donde Brenner empezó a desarrollar lo que con el tiempo llamaría teoría de la interferencia cognitiva. La idea central era esta, que ciertos trastornos mentales severos no son enfermedades del cerebro en el sentido clásico, sino patrones de actividad neuronal que se han vuelto autosuficientes. Como un programa de computadora que sigue corriendo aunque ya nadie lo necesite. Brenner creía que si esos patrones podían ser interrumpidos con suficiente precisión, el cerebro tendría la capacidad de reorganizarse sin ellos y el paciente podría recuperar una función normal. No era una idea completamente original. Tenía antecedentes en décadas de investigación sobre neurocirugía. Pero la manera en que Brenner la articulaba era diferente.
Era más sistemática, más ambiciosa, y apuntaba a algo que nadie había intentado a esa escala, una intervención que no solo aliviara los síntomas sino que los eliminara por completo. Ashworth, su supervisor en Harvard, era cauteloso. Decía que la teoría era elegante, pero que los mecanismos propuestos tenían implicaciones éticas que necesitaban ser examinadas con mucho cuidado. Que la diferencia entre interrumpir un patrón patológico y dañar tejido cerebral sano era una línea que en la práctica era casi imposible de trazar con precisión. Brenner escuchaba estas objeciones y asentía, y continuaba trabajando. En 1979 regresó a Alemania con una propuesta detallada para implementar su teoría en un entorno clínico real. Presentó la propuesta a varios hospitales. La mayoría la rechazó por considerarla demasiado invasiva y con demasiadas incógnitas éticas. El Klinik Waldhausen la aceptó. El director del hospital en ese entonces era un hombre de 70 años llamado Heinz Vogel que llevaba 30 años al frente de la institución y que, según todas las fuentes que pude encontrar, estaba genuinamente desesperado por resultados. El Klinik Waldhausen tenía pacientes que llevaban 20 años hospitalizados sin mejoría significativa. Tenía familias que ya habían perdido la esperanza. Tenía un presupuesto que se estiraba cada año para sostener a personas que no mejoraban. Cuando Brenner le presentó su propuesta, Vogel vio en ella lo que cualquier hombre desesperado ve cuando alguien le ofrece una solución que parece funcionar. Una salida. Brenner empezó a trabajar en el Klinik Waldhausen en enero de 1987. Los primeros 6 meses fueron lentos. Brenner pasó ese tiempo evaluando a cada uno de los pacientes del hospital, revisando sus historiales clínicos, haciendo observaciones directas, construyendo lo que él llamaba un mapa cognitivo de cada caso. Era meticuloso hasta un nivel que impresionaba y a veces intimidaba al personal que trabajaba con él. Una de las enfermeras de ese periodo, una mujer llamada Ingrid Schaffer que trabajó en el Klinik Waldhausen desde 1981 hasta 1994, describió así a Brenner en una entrevista que encontré archivada en una publicación especializada de 2007, era un hombre tranquilo. Nunca levantaba la voz. Tenía esa manera de mirarte cuando hablabas que hacía sentir que te escuchaba completamente, como si cada palabra que decías fuera importante. Los pacientes lo querían porque les dedicaba tiempo real, no el tipo de tiempo rápido al que estaban acostumbrados. Se sentaba con ellos durante horas. Tomaba notas en libretas pequeñas que siempre traía en el bolsillo del saco. A veces los escuchaba hablar de sus delirios sin interrumpirlos, solo anotando. Los primeros resultados positivos llegaron en el 7º mes. Un paciente llamado en los archivos con las iniciales HW, hombre de 43 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica que llevaba 12 años en el hospital, comenzó a mostrar una reducción significativa de sus episodios. Para el 10º mes ya podía sostener conversaciones coherentes durante periodos extendidos. Para el mes 12, fue clasificado como en remisión completa. Los resultados con HW generaron emoción dentro del hospital. El personal habló de ello en los pasillos. La familia del paciente, que había reducido sus visitas a una vez al año por la dificultad de ver a su familiar en ese estado, empezó a venir con más frecuencia. Brenner no habló mucho de HW en ese periodo. No celebró. Siguió trabajando. El segundo caso de remisión completa llegó 2 meses después. Luego el tercero. Luego el cuarto y el quinto casi simultáneamente. Para finales de 1988, 18 meses después de que Brenner empezara, el Klinik Waldhausen tenía 8 pacientes en remisión completa y documentada. 8 pacientes que según todos los estándares clínicos disponibles habían dejado de mostrar síntomas activos de sus trastornos. Ninguno de ellos había tenido recaídas. La noticia llegó a publicaciones especializadas alemanas. Luego a revistas europeas de psiquiatría. A finales de 1989, el nombre de Klaus Brenner y el Klinik Waldhausen aparecían en una nota breve en el Journal of Psychiatry de Londres. El teléfono en la dirección del hospital empezó a sonar de manera diferente. Había algo que los números no contaban. Ingrid Schaffer, la enfermera que describí antes, también dijo esto en esa misma entrevista de 2007, HW era diferente después. No diferente en el sentido de que estuviera curado, sino diferente en un sentido más difícil de explicar. Antes de la intervención del Dr. Brenner, HW era una persona que sufría mucho, sí. Tenía episodios terribles. Pero entre los episodios había momentos en que era completamente el mismo. Hablaba de su vida antes del hospital. Recordaba a su hermana, que lo visitaba. Recordaba su trabajo como carpintero. Tenía un sentido del humor particular, un poco oscuro,
que a veces nos hacía reír a las enfermeras aunque intentáramos no hacerlo. Después de que el doctor Brenner lo trató, HW estaba tranquilo. Completamente tranquilo. Ya no tenía episodios. Podía hablar con coherencia. Podía seguir rutinas. Pero no hablaba de su hermana aunque ella estuviera frente a él. No reconocía su taller de carpintería cuando su familia le trajo una foto. No hacía sus chistes. Cuando le preguntabas cómo se sentía, decía bien. Cuando le preguntabas qué quería comer, decía lo que sea. Cuando le preguntabas si recordaba algo de antes, te miraba de una manera que no tenía que ver con confusión o tristeza. Era más bien como preguntarle a alguien por un lugar al que nunca ha ido. Schaffer dijo que mencionó esto al doctor Brenner, que le preguntó si era normal que el paciente pareciera haber perdido acceso a sus recuerdos anteriores a la intervención. Brenner le explicó que era un efecto secundario temporal, que el cerebro necesitaba tiempo para reorganizarse y que con el tiempo esos recuerdos regresarían. No regresaron. Con ninguno de los 8 pacientes del primer año. Con ninguno de los 12 del segundo. Con ninguno de los 20 del tercero. Todos los pacientes del Dr. Brenner que alcanzaban la remisión completa compartían exactamente esta característica. Funcionaban. Podían hablar, comer, moverse, seguir instrucciones, sostener conversaciones superficiales sobre el presente inmediato. Pero sus vidas anteriores a la intervención eran inaccesibles para ellos. Nombres de personas que habían amado, lugares donde habían crecido, habilidades que habían desarrollado durante décadas, experiencias que los habían formado como personas. Todo eso, desaparecido. La cura del Dr. Brenner no eliminaba la enfermedad. Eliminaba al paciente que tenía la enfermedad. Y en su lugar dejaba a alguien que podía funcionar sin síntomas activos porque ya no quedaba nada contra lo que los síntomas pudieran operar. Hay un documento que pasé meses buscando. No es un documento que esté en ninguna base de datos académica. No está en ninguna biblioteca pública alemana. Lo encontré gracias a un hilo en un foro especializado de historia médica donde alguien lo mencionó de pasada y dejó un nombre y una institución. Tras varios correos y una conversación larga con un investigador que prefirió no ser nombrado, conseguí acceso a una copia parcial de lo que Brenner llamaba internamente Das reine Protokoll. El protocolo puro. Era un documento de 47 páginas, escrito entre 1986 y 1988, que describía con detalle técnico exactamente lo que Brenner hacía con sus pacientes. Las primeras 15 páginas eran teoría, la exposición de su teoría de la interferencia cognitiva en un nivel de detalle que ninguno de sus artículos publicados contenía. Las páginas siguientes eran el procedimiento. Brenner había desarrollado una intervención quirúrgica de alta precisión que no era exactamente lo que la comunidad médica entendía por neurocirugía estándar. No extirpaba tumores, no drenaba líquido, no reparaba daño estructural visible. Lo que hacía era, usando su propia terminología, interrumpir selectivamente los nódulos de coherencia narrativa en el tejido del lóbulo temporal medial y las regiones de conexión con el hipocampo. Dicho de una manera más directa, desconectaba quirúrgicamente las regiones del cerebro donde se almacena la memoria autobiográfica, la memoria de quién eres, de dónde vienes, de qué has vivido, del resto del cerebro que controla la función cotidiana. El resultado era predecible si entendías lo que estaba haciendo. Un paciente con esquizofrenia paranoide tiene sus delirios construidos sobre una base de experiencias, miedos, recuerdos, interpretaciones del mundo acumuladas durante años. Si eliminas la capacidad del cerebro de acceder a esa base, los delirios no tienen dónde anclar. No desaparecen porque fueron curados. Desaparecen porque el material del que estaban hechos ya no es accesible. Era como curar un incendio demoliendo el edificio donde ardía. El protocolo puro describía esto con una claridad que me resultó perturbadora precisamente porque no había nada en su lenguaje que sugiriera que Brenner tenía alguna duda de lo que estaba haciendo. Usaba frases como limpieza de interferencias, restauración del tejido funcional, eliminación de patrones parasitarios. Nunca usaba frases como pérdida de memoria, daño al hipocampo, o borrado de identidad. Era el lenguaje de alguien que había decidido, antes de escribir una sola palabra, cómo iba a llamar a cada cosa para que sonara aceptable. Al final del documento había una sección que llevaba el título Consideraciones éticas. Tenía 4 oraciones. El beneficio funcional para el paciente es objetivo y medible. La calidad de vida posterior a la intervención es significativamente superior a la calidad de vida durante la fase activa del trastorno. Las objeciones de tipo sentimental no constituyen argumentos científicos válidos.
La ciencia avanza cuando el clínico tiene la valentía de hacer lo que los demás todavía no están preparados para comprender. 4 oraciones. Para justificar borrar la identidad de un ser humano. No todo el personal del clínico Aldhausen era ciego a lo que ocurría. Ingrid Schaffer no era la única. Había otros. Pero el problema era que lo que veían era difícil de articular como problema médico porque médicamente, según todos los criterios disponibles, los pacientes de Brenner estaban bien. No tenían síntomas activos. No sufrían. No representaban riesgo para sí mismos ni para otros. Dormían bien, comían bien, seguían rutinas sin dificultad. Que ya no supieran quiénes eran no aparecía en ninguna tabla de evaluación clínica como categoría de problema. El primero que lo intentó articular de manera formal fue un médico joven que había llegado al hospital en 1989, un año después de los primeros casos exitosos de Brenner. Se llamaba Thomas Reinhardt, tenía 29 años y acababa de terminar su residencia en psiquiatría en Hamburgo. Reinhardt fue asignado al seguimiento de varios de los pacientes de Brenner en remisión, lo cual significaba que pasaba tiempo con ellos todos los días, evaluando su estado, reportando sus progresos. Lo que Reinhardt empezó a documentar en sus propias notas, que afortunadamente conservó y que forman parte del archivo al que tuve acceso parcial, era una serie de observaciones que en conjunto pintaban un cuadro muy específico. Los pacientes en remisión no iniciaban conversaciones. Respondían cuando se les hablaba pero nunca tomaban la iniciativa verbal. No mostraban curiosidad. No preguntaban nada sobre el mundo exterior, sobre noticias, sobre el tiempo, sobre sus familias. Cuando sus familias los visitaban, no reconocían a nadie aunque los hubieran conocido durante décadas, pero tampoco mostraban angustia por ese no reconocimiento. Simplemente miraban a los visitantes con una expresión que Reinhardt describió repetidamente como educada y vacía. No mostraban preferencias. Si les preguntabas qué programa querían ver en televisión, daban igual cualquiera. Si les preguntabas qué quería comer, cualquier cosa estaba bien. Si les preguntabas cómo se sentían, siempre bien. Reinhardt anotó algo en sus notas que me pareció especialmente revelador. He trabajado con pacientes que han perdido la memoria a causa de accidentes, lesiones, estados confusionales severos. Todos ellos, sin excepción, muestran algún grado de angustia ante la conciencia de que les falta algo. Preguntan, buscan, se frustran, lloran. Los pacientes del Dr. Brenner no buscan nada. No lloran nada. Es como si la conciencia de la pérdida también hubiera sido removida junto con lo perdido. Lo que queda no es una persona que no recuerda. Es algo que nunca supo que había algo que recordar. Reinhardt llevó sus observaciones al Dr. Brenner en una reunión formal que solicitó a través de la dirección del hospital. La reunión duró 40 minutos. Brenner escuchó todo con la misma atención tranquila que el personal describía. Al final le dijo a Reinhardt que sus observaciones eran comprensibles dado su experiencia limitada con este tipo de casos, que la ausencia de angustia era precisamente uno de los indicadores positivos del éxito de la intervención, y que con el tiempo entendería que lo que estaba viendo era recuperación, no pérdida. Reinhardt salió de esa reunión sintiéndose, según sus propias notas, como si de alguna manera él fuera el que estaba equivocado. Intentó hablar con el director Vogel. Vogel le dijo que los resultados del Dr. Brenner eran los mejores que el hospital había visto en décadas y que si tenía preocupaciones debía discutirlas con el propio Brenner. Reinhardt escribió una carta al Colegio de Médicos de Baviera. No tengo acceso al contenido de esa carta, pero sí tengo acceso a la respuesta, que decía que sus preguntas habían sido trasladadas al Comité de Revisión de Investigación Clínica y que recibiría respuesta en un plazo de 3 a 6 meses. Reinhardt renunció al clínico Aldhausen en octubre de 1990. Antes de irse, dejó un sobre cerrado con toda su documentación en el fondo del cajón inferior del archivero de su consultorio, detrás de una carpeta de expedientes del año 1985. Lo sé porque el sobre tenía una nota adjunta que decía exactamente eso. Que lo dejaba ahí esperando que alguien que llegara después supiera qué buscar. Ese sobre estuvo en ese cajón durante 17 años. Durante 1990 y 1991, los resultados del Dr. Brenner continuaron siendo extraordinarios. El 100% de sus pacientes intervenidos alcanzaba remisión completa. El hospital recibió visitantes de Francia, del Reino Unido, de Suecia, de los Países Bajos. Se habló de publicar un artículo conjunto en el New England Journal of Medicine. Brenner fue invitado a dar conferencias en 3 países europeos. Pero en marzo de 1991 ocurrió algo que Brenner no había anticipado.
Una de las pacientes del hospital, una mujer de 52 años que en los archivos aparece solo como MH, había sido intervenida en el protocolo de Brenner 2 años antes y se encontraba en remisión completa. Su familia la visitaba con regularidad. Su hija mayor, una mujer llamada Elke que en ese entonces tenía 25 años, había notado desde el principio los mismos cambios que Ingrid Schaffer y Thomas Reinhardt habían documentado. Pero Elke era más joven, más persistente, y tenía algo que ni la enfermera ni el médico joven habían tenido: tiempo y determinación. Durante 2 años, Elke visitó a su madre cada semana. Llevaba fotografías. Llevaba objetos que su madre había amado. Le hablaba de personas, de lugares, de recuerdos compartidos. Intentaba todos los ángulos posibles. Y durante 2 años, su madre la miraba con esa expresión educada y vacía que Reinhardt había descrito y decía que estaba bien y que le agradecía la visita. Él que no tenía formación médica pero tenía algo que ninguno de los profesionales dentro del hospital había tenido: amor por una persona específica que le hacía ver con claridad la magnitud de lo que faltaba. En marzo de 1991, él que contrató a un abogado. Presentó una queja formal ante las autoridades de salud de Baviera alegando que su madre había sido sometida a una intervención que no había sido explicada a la familia con detalle suficiente, que los consentimientos firmados no describían con precisión los efectos reales del procedimiento, y que el estado en que se encontraba su madre constituía un daño irreversible que no había sido presentado como posibilidad real antes de la intervención. La queja fue recibida formalmente y generó una investigación interna. Durante los 2 meses que duró la investigación inicial, el hospital continuó operando normalmente y Brenner continuó con su trabajo. Los investigadores hablaron con el personal, revisaron expedientes, entrevistaron a Brenner en 3 ocasiones diferentes. Brenner respondió a todo con la misma calma de siempre, con el mismo lenguaje técnico preciso, con la misma convicción de que lo que hacía era correcto. La investigación concluyó que no había evidencia de mala práctica médica según los estándares clínicos disponibles, que los consentimientos habían sido firmados, que los resultados eran objetivamente positivos según todos los criterios de evaluación estándar, y que las observaciones de la familia, aunque comprensibles desde el punto de vista emocional, no constituían evidencia médica de daño. Él que apeló. Su segundo abogado era diferente al primero. Era más agresivo y tenía experiencia en casos de negligencia médica. Consiguió acceso a los expedientes de varios pacientes de Brenner. Contrató a 2 neuropsicólogos independientes para que evaluaran a los pacientes en remisión. Los neuropsicólogos enviaron su informe 3 semanas después. El informe decía que todos los pacientes evaluados mostraban un patrón de amnesia anterógrada y retrógrada severa que era inconsistente con el proceso natural de recuperación de cualquier trastorno psiquiátrico conocido. Que el patrón era consistente con una lesión intencional o no intencional a estructuras específicas del hipocampo y del lóbulo temporal medial. Y que en su opinión profesional, la pérdida de función nésica autobiográfica observada era permanente e irreversible. Fue la primera vez que alguien con autoridad científica dijo en un documento oficial lo que Ingrid Schaffer había intuido 3 años antes y Thomas Reinhardt había documentado 1 año antes. Estos pacientes no habían sido curados. Les habían borrado la memoria. En enero de 1992, Klaus Brenner compareció ante un comité de ética médica integrado por 5 especialistas de 3 universidades alemanas diferentes, convocado por las autoridades de salud de Baviera a raíz del informe de los neuropsicólogos y de la apelación de Elke. El proceso duró 3 días. Tengo acceso a las actas parciales de ese proceso. Son documentos áridos, llenos de terminología técnica, transcritos en el alemán formal de los documentos legales. Pero hay momentos en esas actas que, incluso así, resultan extraordinarios. En el primer día, el comité preguntó a Brenner si él sabía, antes de realizar las intervenciones, que el procedimiento podría resultar en pérdida permanente de la memoria autobiográfica de los pacientes. Brenner respondió que sí, que era un efecto colateral conocido del procedimiento, que había sido evaluado y pesado contra los beneficios terapéuticos y que la balanza favorecía claramente la intervención. El comité preguntó si ese efecto colateral había sido explicado a los pacientes y sus familias antes de obtener el consentimiento. Brenner respondió que se había explicado como una posible reorganización temporal de la memoria durante el proceso de recuperación. El comité señaló que reorganización temporal y pérdida permanente no eran la misma cosa. Brenner dijo que en su juicio clínico, la manera en que estaba descrita era suficientemente precisa para una audiencia no especializada. El comité preguntó cuántos pacientes habían sido sometidos al protocolo. Brenner respondió, 47.
El silencio que siguió a esa cifra en la sala está registrado en las actas con la nota pausa prolongada antes de continuar. 47 personas. 47 personas a las que Brenner había borrado el acceso a su propia historia. En el segundo día del proceso, el comité presentó el testimonio escrito de Ingrid Schaffer y el de Thomas Reinhardt, a quien habían localizado en Hamburgo donde ejercía como psiquiatra privado y quien estuvo de acuerdo en cooperar con la investigación. Y el de 4 familiares adicionales de pacientes que habían notado los mismos cambios que él pero no habían sabido cómo o dónde reportarlos. Brenner escuchó todos los testimonios. No perdió la calma en ningún momento. Respondió a cada punto con argumentos técnicos. Cuando le presentaron el informe de los neuropsicólogos independientes, señaló metodológicamente sus limitaciones. Cuando le presentaron los testimonios de las familias, dijo que la percepción subjetiva de los familiares no era un instrumento de medición válido del estado clínico de un paciente. Fue en el tercer día cuando ocurrió algo que no esperaba. El comité presentó a Brenner el sobre que Thomas Reinhardt había dejado en el cajón de su consultorio antes de renunciar. Las actas del proceso habían llegado a la persona que eventualmente lo encontró, una administrativa que reorganizaba archivos del hospital tras ser contratada como parte de un cambio de gestión, y ese sobre había llegado al comité. Dentro del sobre estaban las notas de Reinhardt. Pero también había algo más que Reinhardt había incluido sin mencionarlo en ninguna parte. Era una fotocopia del protocolo puro. El documento de 47 páginas que Brenner había escrito en secreto y que describía con precisión exactamente lo que estaba haciendo. El comité le preguntó a Brenner si reconocía ese documento. Hubo una pausa. Larga. En las actas está registrada como pausa de aproximadamente 40 segundos. Luego Brenner dijo que sí, que era un documento de trabajo interno, que no había sido presentado públicamente porque contenía información que en el contexto equivocado podía ser malinterpretada. El comité leyó en voz alta la sección de consideraciones éticas. Las 4 oraciones. La que decía que las objeciones de tipo sentimental no constituían argumentos científicos válidos. La que decía que la ciencia avanza cuando el clínico tiene la valentía de hacer lo que los demás todavía no están preparados para comprender. Le preguntaron si seguía creyendo eso. Las actas dicen simplemente que Brenner no respondió. El comité emitió su dictamen en marzo de 1992. Determinó que el Dr. Klaus Brenner había realizado procedimientos quirúrgicos que excedían el consentimiento informado obtenido de los pacientes y sus familias, que había omitido intencionalmente información material sobre los efectos del procedimiento, y que los daños causados eran permanentes e irreversibles. Recomendó la revocación inmediata de la licencia médica de Brenner, la apertura de un proceso penal por las autoridades competentes, y la revisión urgente del estado de todos los pacientes que habían sido sometidos al protocolo. Brenner no apeló el dictamen. Entregó su licencia médica sin resistencia. Fue procesado penalmente bajo cargos de lesiones graves y fraude en la práctica médica. El proceso duró 2 años. En 1994 fue sentenciado a 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2. Salió en condición de libertad condicional en 1996. Lo que pasó con él después de eso es, extrañamente, lo más difícil de rastrear. No hay publicaciones. No hay declaraciones públicas. No hay entrevistas. Según lo poco que pude encontrar, vivió en Stuttgart durante varios años. Murió en 2011 de causas no especificadas en ninguna fuente accesible. Tenía 67 años. No dejó ningún escrito público sobre el caso. No dio ninguna entrevista. No hay ningún registro de que hubiera expresado remordimiento, explicación adicional o defensa continuada de su trabajo. El silencio de Klaus Brenner después de su proceso me parece, en cierto sentido, lo más perturbador de toda esta historia. Porque un hombre que genuinamente cree que está en lo correcto pelea, apela, escribe, explica, intenta que el mundo entienda lo que él entiende. Brenner no hizo nada de eso. Y yo no sé qué pensar de ese silencio. No sé si fue el silencio de alguien que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo. O el silencio de alguien que nunca lo entendió pero que aprendió que ya no valía la pena intentar explicarlo. Ambas posibilidades me resultan igualmente difíciles de sostener. Los 47 pacientes que habían sido sometidos al protocolo de Brenner fueron evaluados individualmente tras el cierre del caso. Los neuropsicólogos que los evaluaron confirmaron en todos los casos el mismo patrón: funcionamiento cotidiano dentro de los límites normales, ausencia de síntomas activos del trastorno original, y pérdida severa e irreversible de la memoria autobiográfica de largo plazo.
No había tratamiento para revertirlo. No en 1992. Y según lo que entiendo del estado actual de la neurociencia, tampoco ahora, décadas después. El tejido dañado no se regenera. Las conexiones interrumpidas no se restauran. De los 47, 7 fallecieron antes de que terminara la investigación, por causas no relacionadas con el procedimiento. Los 40 restantes fueron reubicados en diferentes instituciones o regresaron a cuidado familiar, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Elke, la hija que inició el proceso legal, consiguió que su madre MH regresara a casa con ella. Cuidó de su madre durante los siguientes 16 años, hasta la muerte de la paciente en 2008. En una nota breve que encontré en una publicación local bávara de ese año, Elke describió esos 16 años como los más difíciles y los más importantes de su vida. No dio más detalles. De los otros 39, no tengo información individualizada. Son nombres con iniciales en documentos que no nombran a personas completas. Pero eran personas completas. Eso es lo que me quedo pensando cuando termino de revisar todo esto. Que eran personas completas antes de que Klaus Brenner decidiera que la parte enferma de ellos era tan insoportable que valía la pena eliminar todo lo demás para no tener que lidiar con ella. Que tenían nombres que alguien les puso con amor. Que tenían recuerdos de mañanas específicas, de sabores, de voces, de momentos que los habían hecho reír o llorar. Que eran la suma de todo eso aunque esa suma estuviera rota y sufriera y fuera difícil de amar en su estado. Y que Brenner miró toda esa complejidad y decidió que era más limpio simplemente borrarla. Voy a ser honesto contigo sobre algo. Mientras investigaba todo esto, hubo momentos en que entendí a Brenner. No que estuviera de acuerdo con él, sino que entendí la lógica desde adentro. Si tienes frente a ti a una persona que sufre de manera intensa y crónica, si llevas años intentando aliviar ese sufrimiento con herramientas que funcionan a medias o no funcionan, si descubres una intervención que objetivamente termina con el sufrimiento activo, si puedes medirlo, documentarlo, demostrarlo, si los números dicen 100% de efectividad, es posible entender cómo alguien llega a decirse a sí mismo que el costo vale la pena. El problema es que ese razonamiento requiere una omisión fundamental. Requiere decidir, de manera consciente o inconsciente, que la persona que sufre importa menos que el sufrimiento que hay que eliminar. Requiere tratar a un ser humano como si fuera un problema a resolver en lugar de un sujeto con derecho a decidir qué se hace con su propia mente. Brenner tomó esa decisión. La tomó solo, en la privacidad de un documento de 47 páginas que nunca mostró a nadie, y luego operó a 47 personas basándose en ella. Lo que me quedo pensando, y esto es quizás lo más importante que quiero dejarte, es que Brenner no era un monstruo en el sentido clásico. No disfrutaba del daño. No actuaba por codicia ni por sadismo. Actuaba desde la convicción genuina de que tenía razón y de que el mundo simplemente todavía no había alcanzado el nivel necesario para comprender lo que él comprendía. Y eso, para mí, es el horror verdadero de esta historia. No el procedimiento. No los 47. No el sistema que tardó años en detenerlo. El horror es que la diferencia entre un médico que hace historia y un médico que borra la historia de sus pacientes puede ser tan pequeña como la disposición a escribir 4 oraciones que justifiquen no escuchar a nadie más. Antes de terminar tengo que contarte algo que encontré en la última parte de mi investigación, algo que no estaba buscando y que apareció de manera que todavía me resulta difícil de procesar. Mientras revisaba artículos académicos del periodo posterior al caso Brenner, buscando referencias al clínico Aldhausen o al protocolo puro, encontré algo en una publicación de ética médica de 1998. Era una nota al pie en un artículo sobre consentimiento informado en procedimientos neuroquirúrgicos. La nota decía que el caso Brenner había tenido un impacto duradero en la regulación alemana de los protocolos experimentales en psiquiatría, lo cual era lo que yo esperaba. Pero luego decía algo que no esperaba. Decía que habían existido 3 casos de procedimientos similares al de Brenner, en contextos diferentes, países diferentes, durante el mismo periodo. 3 casos. Médicos diferentes. Hospitales en países diferentes. Sin ningún vínculo documentado entre ellos. Aplicando procedimientos que compartían la misma lógica central que el protocolo puro de Brenner, aunque con variaciones técnicas específicas. La nota no daba más detalles. No nombraba países ni instituciones. Decía simplemente que el patrón había sido identificado en retrospectiva por investigadores que revisaron literatura clínica del periodo y que la similitud entre los casos sugería que esta aproximación al tratamiento había sido desarrollada de manera independiente en más de un contexto.
Me quedé con eso durante varios días. No sé qué significa exactamente. Puede significar que la lógica de Brenner era tan natural, dado el estado de la investigación y la desesperación por resultados, que varios médicos llegaron a conclusiones similares de manera independiente. Puede significar que hubo algún tipo de comunicación informal, en conferencias, en correspondencia privada, que nunca quedó documentada públicamente. Puede significar simplemente que cuando las herramientas que tienes no funcionan y estás convencido de que sabes cómo hacer que funcionen, la tentación de hacerlo sin pedir permiso es más fuerte de lo que queremos creer. Puede significar que Brenner no fue una anomalía. Y eso, mucho más que cualquier otra cosa de todo lo que te conté esta noche, es lo que me mantiene pensando. Ingrid Schaffer se jubiló en 1994, el mismo año en que el Clínico Waldhausen cerró definitivamente sus puertas bajo una nueva gestión que decidió no continuar con la institución dado el peso del escándalo. En la entrevista de 2007 donde la encontré, dijo que había pensado todos los días desde 1988 en si debió haber hecho algo diferente. Si debió haber insistido más. Si debió haber buscado canales que ella no conocía. Si debió haber contactado a la prensa, a las familias, a alguien fuera del hospital. Dijo que no sabía la respuesta. Que seguía sin saberla. Thomas Reinhardt ejerció como psiquiatra en Hamburgo hasta su retiro en 2019. En 2012 publicó un artículo en una revista de ética médica alemana donde describía de manera anónima su experiencia en el Clínico Waldhausen y argumentaba que la formación de los médicos en reconocimiento de dilemas éticos necesitaba cambiar. El artículo fue citado en otros 4 artículos durante los años siguientes. No sé si eso es suficiente. No sé si nada de lo que puedo contarte es suficiente para compensar lo que les pasó a 47 personas en un hospital en las afueras de Múnich entre 1987 y 1991. Pero esto es lo que puedo hacer. Contarlo. Para que no desaparezca completamente en el mismo silencio en que desapareció la memoria de las personas que pasaron por las manos del Dr. Brenner. Para que si alguien que me escucha está en una situación donde una persona en una posición de autoridad le dice que sabe exactamente lo que hay que hacer y que las preguntas de los demás son objeciones sentimentales que no tienen validez científica, recuerde esta historia. Y pregunte de todas formas. 47 personas. Dejaron de sufrir, pero también dejaron de ser quienes eran. Y la pregunta no es si funcionó. La pregunta es, si tú lo habrías permitido. Porque cuando alguien te diga que tiene la solución perfecta, recuerda esto. A veces el precio no es visible al principio. Suscríbete a Noctaria RS. Y cuestiona todo. Nos vemos en el siguiente video. Si estás listo para escuchar.